Hoy voy a estar hablando de la mujer sin nombre. ¿Cómo se llama la mujer sin nombre? No sabemos, no conocemos el nombre de esa mujer. Es la mujer sin nombre. Y seguramente por esa imagen sabe de qué texto voy a compartir hoy, si usted ha leído la palabra de Dios. Y se encuentra en Lucas, el capítulo 7, el verso 36, que comienza así. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, digamos que era un grupo religioso en la época de Jesús. Eran personas completamente religiosas y se llevaban por las tradiciones. Ellos marcaban las tradiciones encima de todas las cosas. Ellos hablaban de las tradiciones de sus padres, las tradiciones de sus abuelos, como lo más sagrado de todo. Las tradiciones, cada vez que Jesús decía algo que iba en contra de las tradiciones, porque Jesús hablaba mucho de la palabra viva, ellos se ofendían. Entonces, no sé si usted conoce gente que se lleva por las tradiciones. En ese caso, cuando usted ve ahí fariseos, había todo tipo de fariseos, muchos creyeron en Jesús, pero cuando la Biblia habla de fariseos, está hablando principalmente de personas que estaban muy marcadas por las tradiciones de los antepasados, de los abuelos, de los padres, de los bisabuelos. Y creían que a través de los ritos, de esas liturgias, de las tradiciones, de conservar una serie de normas y rituales, ellos estaban cerca de Dios, es lo que ellos creían. Y entonces Jesús hablaba de tantas cosas y dice que uno de estos fariseos que estaba escuchando a Jesús lo invita a comer a su casa. Dice, ven a mi casa a comer, porque quería saber más exactamente, más en la intimidad. Aunque cuando Jesús iba muchas veces iba con los 12 apóstoles o con más, y entonces las casas se llenaban, pero él quería saber algo más de esto que estaba predicando Jesús. Y le invita a su casa casi por tantear el terreno. Y sabe, Jesús acepta la invitación, porque Jesús siempre revela o quiere revelarnos lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces nosotros creemos que nuestro corazón está bien. Estoy seguro que este fariseo pensaba que su corazón era correcto delante de Dios. Era uno de los buenos fariseos que cumplía con las tradiciones, con los ritos y que más invita a este hombre, a este profeta, a Jesús, a su casa. Y Jesús acepta porque algo quiere hacer Jesús. ¿Usted cree que Jesús quería hacer algo en la vida de este hombre? Algo quiere hacer Jesús. Versos 37 y 38. Dice, y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él, detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con aceite. Lo primero que vemos en esta mujer es que ella había escuchado que Jesús estaba cerca, estaba en la aldea, estaba en la ciudad donde ella estaba. Y ella tenía un deseo profundo de conocer a Jesús. Un deseo ferviente. Y entonces cuando escucha que está cerca, dice, voy a ir. Había escuchado posiblemente cuando Jesús hablaba a las multitudes de ese mensaje de gracia, de perdón, un mensaje de renovación, un mensaje de transformador, un mensaje como que nadie nunca lo había hablado así. Y hablaba de un Dios cercano, de un Dios que se preocupa por nosotros, de un Dios que nos ama, de un Dios que se quiere extender. Y a pesar de que esta mujer sabía que Jesús estaba en casa de un fariseo, alguien tradicional, alguien marcado por los rituales, alguien que pensaba que las cosas eran completamente diferentes a como Jesús lo enseñaba, ella dice, no me importa nada, me voy a acercar a donde está Jesús. ¿Por qué? Porque quería verdaderamente escuchar al Maestro, sentir al Maestro. Entonces tenía ese deseo ferviente en su corazón. En segundo lugar, cuando sabe que está cerca, ella decide verle. Y no quiere ir con las manos vacías. Ella podía ir tranquilamente y presentarse allí. Pero ella entra a su casa y mira en su casa, ¿qué le puedo llevar al Hijo de Dios? ¿Qué le podré dar a mi Señor? A este hombre. Y ella mira y allí ve un vaso de alabastro, ahí en la repisa. Normalmente el vaso de alabastro, el perfume se guardaba, el perfume era más codiciado que el oro hoy en día. Yo no sé si usted se echa mucho perfume, cuánto perfume se echa, pero seguro que si a usted le regalan un botito de perfume y le dice, este bote vale 600, 700 euros, usted dice, uy, jeje, voy a echar poquito, para que me dure, ¿no? Sí, es un perfume de 5 euros, te hace, pero si es de 5.000 euros, lo tiene que conservar como paño en oro.
Pues algo así era este perfume. Era algo codiciado, era algo valioso. Y esta mujer dice, ¿qué es lo más valioso que tengo en casa? Y coge ese vaso de alabastro, esa jarra de alabastro con el perfume y lo lleva allí, un frasco de alabastro con perfume. En tercer lugar, ella entra. Y cuando entra a aquel lugar, yo imagino que se cuela allí como puede. Recuerde que esas casas eran como una vez lo expliqué, eran como las casas antiguas canarias, muchas veces que tenían sus patios interiores, donde se sentaban los comensales allí, entraba mucha gente, sobre todo cuando había una invitación de esta índole, donde venía un gran maestro a enseñar, y ella se cuela allí dentro, y cuando ve Jesús allí, que imagino lo habían puesto, las mesas no eran como ahora, solían ser mesas en forma de V, y eran mucho más bajas que las de hoy. Entonces la gente se reclinaba muchas veces con los pies a un lado, con los pies hacia atrás, y no usaba las sillas que usamos hoy, era una especie de taburete. Y dice que esta mujer llega ahí, y cuando ve que seguramente estaba el maestro donde estaba la esquina, en el lugar de honor de los invitados, ella entiende que es Jesús, lo ve allí, y se acerca por detrás, dice, no se atreve a mirarle. Y se pone a sus pies a llorar, a llorar, a llorar. En cuanto lo ve a sus pies se pone a llorar y a llorar y a llorar. ¿Se imagina qué situación, verdad? Toda esa gente que rueda aquella mesa, calcule usted unos 20, quizás más, 30 hombres. Las mujeres seguramente estaban en otra parte o en las partes de los balcones de las casas. O se sentaban los hombres, estaban los hombres sentados. Las mujeres, ¿quién está ahí? Mi niña. Y ahí estaba aquella mujer que se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y de pronto dice que cuando está llorando se suelta su cabello. Usted ha visto las películas de Oriente Medio, ¿verdad? Las mujeres usan un pañuelo, ¿verdad? Como aquí antiguamente las Canarias usaban un pañuelo. Pues siempre iban con su pañuelo porque era deshonroso enseñar el cabello de una mujer a los hombres. Pero en aquella ocasión ella se quita su pañuelo. La gente no tenía el pelo cortito como ahora nosotros. Posiblemente las mujeres pocas veces se cortaban el pelo, tendría que tener un pelo quizás hasta que atrás o incluso más bajo. Y usted se imagina que esa mujer con toda aquella melena se quita su pañuelo delante de todos aquellos hombres, ella ahí inclinada a los pies de Jesús, y después de haber llorado y llorado y llorado, se pone con su cabello a secar los pelos del maestro. A espaldas de Jesús. Imagínense la situación. Y luego que dice que empieza, una vez que los ha secado, comienza a besar sus pies. Recuerde, no tenían unos tenis bonitos, guapos, con suelas guapas, eran sandalias que se usaban, las carreteras no eran asfaltadas, eran polvorientas, los pies se solían llenar de polvo y de tantas cosas. Por eso ella primero con el lloro los enjuaga, después los seca, después los besa. Y dice que por último coge ese vaso, lo que ella había traído de su casa, lo más preciado que tenía en su casa, y comienza a derramarlo y a ungir los pies del maestro. Derrama ese frasco y de pronto todo el aroma de aquel maravilloso perfume inunda toda aquella sala, el comedor, las habitaciones de aquella casa. ¿Se imagina, verdad? ¿Está oliendo? ¿Puede imaginarse? Comienza a oler el aroma. Comienza a oler el aroma. No sé si era un aroma a azahar. ¿Conocer azahar? A veces cuando están en la finca los árboles, los naranjeros, que es la flor de azahar en flor, y vas a la finca y empiezan a oler. Ahí están los cochinos cerca, pero cuando está el azahar, se huele a azahar. Ahí estaba oliendo. Pero fíjense, lo más sorprendente es que lo primero que se huele allí, cuando alguien tiene un aroma espiritual, un sentido espiritual, lo primero que olió Jesús antes de ver a esta mujer era un espíritu de arrepentimiento. Eso es un aroma grato delante de Dios. Un espíritu de arrepentimiento cuando llega esta mujer. Y luego está ese espíritu de quebrantamiento, de gratitud, de redención. Todo eso está inundando la atmósfera espiritual donde está aquella gente. Pero solamente uno lo percibe. Y es Jesús de Nazaret. Usted tiene que empezar ya a conocer la atmósfera espiritual, el perfume espiritual. Y el Espíritu Santo se revela en la medida que usted le busca. Y usted dice, Señor, me gustaría conocer más de esto del mundo espiritual. Y Él te enseña a mostrar. Entonces estaba todo ese perfume espiritual llenando el ambiente, el espiritual, y luego por último ella derrama el frasco de perfume de alabastro y empieza el olor físico. Recuerde, primero siempre lo espiritual, ¿verdad? ¿Cuántas veces se lo he dicho? Y luego es lo físico. Verso 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, en su corazón y en su mente lo pensó,
si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocándolo, que es una pecadora. ¿Era pecadora? ¿Usted cree que la mujer sabía si era pecadora o no? ¿Ella sabría que era pecadora? ¿Lo sabría o no lo sabría? En el pueblo aquel, en la aldea o en la ciudad, todo el mundo lo sabía, hasta el fariseo lo sabía. ¡Esta! Y comienzas a emitir juicio aún sobre Jesús. Él había invitado a Jesús, pero ahora comienza a juzgar a Jesús. Si fuera profeta, yo pensé que era profeta, pero resulta que viene una mujer de la calle, una mujer pecadora, que yo cuando paso por la acera y la veo, me paso para el otro lado. Yo la conozco. Si este fuera profeta y Dios estuviera con él, también la conocería, que es alguien inmundo, que no. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la tradición? No toquen ni siquiera a esas mujeres. Y no sé por qué todo el mundo sabía que era pecadora. Quizás fuera porque a lo mejor tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y en aquella época, como hace 30 años aquí, ¿verdad? Estabas marcada de por vida. Tuviste un hijo y no te casaste, te hacían la cruz de pirata. Iba con la cruz de pirata en la cabeza todo el día, la gente te veía así. Algo había sido, o quizás había sido prostituta. Pero posiblemente algo de esto ocurría, por eso la gente lo conocía. Por eso. Y a veces las circunstancias que nos rodean no nos dejan ver lo que Jesús está haciendo detrás. ¿Por qué? Porque ya tenemos prejuicios en nuestro interior. Ya pensamos, ya empezamos a maquinar con nuestra mente. Era lo que estaba sucediendo con este fariseo. Que eso es lo que hace la religión, aún la tradición. Empieza a pensar. ¿Por qué? Porque la religión y la tradición no se mueve en la atmósfera espiritual. La palabra dice, vosotros que sois espirituales, sed transformados conforme al Espíritu. Si esta gente hubiese sido espiritual, esta gente hubiese entendido lo que había detrás. Hubiese olido ese aroma, algo está sucediendo. ¡Ay, qué raro! Que el maestro se deje y está llorando. Y ni siquiera la gente que estaba allí, al ver esos lloros y eso, se compone de corazón. ¿Sabe lo que les digo, no? Sino, este profeta. Sabría. Dice que el verso 40. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, así se llamaba el fariseo. Aquí aparece el nombre. De la mujer no aparece el nombre, pero de Simón sí aparece el nombre. Simón, tengo algo que decirte. Y le dijo, di maestro. Soy todo oreja, todo oído. Estoy abierto mi corazón para escucharte. ¿Por qué? Porque Jesús siempre quiere darnos la oportunidad de que vivamos el mensaje. No solamente que nos conozcamos como el fariseo lo conocía, no de vivir en la tradición, sino de que el mensaje sea real en nosotros. Jesús siempre nos invita y nos da la oportunidad de salir de la religión, de salir de la tradición para vivir en la gracia. Porque cuando vives en la gracia, entiendes los ambientes espirituales, comienzas a conocer los ambientes espirituales. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Le está dando una oportunidad a este hombre. Versos 41 y 42. Y le cuenta esta historia. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y recuerde, Jesús empieza como siempre a contar historias, a contar ilustraciones, para que nosotros entendamos. Porque a veces complicamos tanto la vida que Jesús es más sencillo. Si Jesús quiere que le entendamos y nos habla conforme al lenguaje que cada uno a nivel personal pueda entender. Pero Él te va a hacer entender. Sencillo. Dile al que está a tu lado, sencillo. No te compliques, esto es sencillo. Es lo que quiere que entendamos. ¿Por qué? Porque si no, podemos decir, es que yo no sabía, es que yo no sé, es que no sé qué tengo que hacer con mi vida, es que no sé para dónde voy, es que no tengo ni idea, es que no me di cuenta, es que yo no entendía, es que yo no... Bien, nos habla sencillito. Al fariseo, sencillísimo. El fariseo era un estudioso, le podía haber puesto complicadas las cosas, pero no, sencillo. Y le pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43. Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente.
Y en otras palabras, ¿supones bien? Porque nosotros a veces suponemos cosas, ¿verdad? Cuando estamos seguros de algo que nos interesa, decimos, yo no, él que le perdonó. Pero a veces cuando ya suponemos, no sabemos qué nos va a lanzar Jesús. Yo creo que él pensó, le voy a decir que supongo porque no sé por dónde van los tiros. No sé qué me quiere enseñar. No sé qué me está tratando de decir. Lo está poniendo tan sencillo que supongo. Supones bien, le dijo el maestro. Sí, así como es. Porque nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Lo sabes o no lo sabes? Lo sabemos. Nos inventamos a veces cosas. A veces empezamos a razonar y ponemos justificaciones y decimos no, pero sí, pero no. La palabra es clara, no hay que suponer nada, ahí está todo claro. Y Jesús llega y lo que quiere es romper esquemas religiosos y humanos. A veces no queremos verlo. ¿Por qué? Porque amamos lo que somos o lo que tenemos, nuestra posición, nuestras razones, nuestras tradiciones. Amamos nuestras cosas. En el fondo nos amamos nosotros a nosotros mismos. Y Jesús llega y empieza a romper esquemas. Y a veces a la gente no le gusta que rompa los esquemas. El fariseo llevaba toda su vida con sus esquemas, haciendo sus rituales, cumpliendo sus tradiciones, viviendo de una manera, pensando así, discriminando a la gente, tomando beneficios de aquel, del otro. Y ahora que tú me digas que eso no es correcto, ¿qué me estás diciendo? ¿Que llevo 50 años equivocado? Jesús no se mete en eso. ¿Supones bien? Quizá lleva 50 años equivocado, ¿supones bien? Eso lo dice Jesús. Verso 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón. ¿A quién se lo dijo? A Simón. ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Jesús, en otras palabras, le está diciendo, si vamos a hablar de juicio, voy a empezar a juzgar yo entonces. Porque yo no te he echado nada en cara, ¿verdad? Me has invitado, aquí estoy contigo y estamos charlando y tú estás contento porque estás diciendo a todo el mundo, mira, Jesús está en mi casa, soy cristiano, Jesús. Si vamos a tratar de juicio, entré a tu casa y esta mujer, ¿la ves lo que está haciendo? ¿Por qué? Por tres cosas. Primero le dice, no me diste agua para los pies. Porque en esa época a los invitados importantes, cuando llegaban a las casas, en los portales, a las entradas, en los zaguanes, allí había siempre una bañadera preparada con agua, con una toalla, y normalmente mandaba algún esclavo, algún siervo a decirle al Señor antes de que entraba, le limpiaban los zapatos, se sentaban, le limpiaban las sandalias, le limpiaban los pies, se los secaban y ya podía estar cómodo en la casa. Esa era la costumbre cuando el invitado era importante. Pero a Jesús no se lo habían hecho. Y Jesús no había dicho nada. No pasa nada. No lo habían honrado como tenían que haberlo honrado. Y por eso le dijo, esta mujer lo primero que hizo fue lavar mis pies. Con sus lloros, con sus lágrimas, lavó mis pies. Eso en primer lugar. No me diste agua para los pies y encima no lo seco con una toalla, no lo seco con un paño. Lo secaba y lo secó con sus cabellos. En segundo lugar, el verso 45, le dice, Simón, no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y cuando le dice eso, en segundo lugar, no me diste beso, era porque era común que cuando un invitado llegaba, tú entrabas y le dabas besos al invitado. Reconocías autoridad. Te abro las puertas de mi casa, le daba 2 besos. Simón, no me diste beso. Y mira, esta mujer sigue besando mis pies. Le acaba de contar la historia del prestamista que perdonó a uno que debía mucho y a otro que no debía tanto. Pero fue generoso con los dos, ¿verdad? Le acaba de contar esa historia. Y ahora le está diciendo, todavía está besando mis pies. Sorprendente. Ahí estaba. Lo más sorprendente es que en aquella época las mujeres no besaban a un hombre, salvo que fuera su esposo o su hermano. No se quitaban el pañuelo del cabello. O sea que aquella mujer
no solamente había traído lo más valioso de su casa, ahora estaba entregándolo todo, rindiéndolo todo, no le importaba nada por estar allí con el maestro. Y Simón ya empieza a tragar saliva, ¿no? ¿Ha tragado saliva alguna vez? Verso 46. Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. En otras palabras, Simón no estaba reconociendo la unción del Espíritu que estaba sobre Jesús, su divinidad. Y Jesús no le había dicho nada. Encima había puesto en duda quién era Jesús. A veces nosotros ponemos en duda quién es Jesús cuando no le creemos. Si este fuera profeta, tú puedes pensar, si Dios fuera Dios, ya me hubiese sacado de esta situación. ¿Has pensado alguna vez? Dios sigue siendo Dios. A veces no salimos de nuestras situaciones por la incredulidad tan grande o la dureza de nuestro corazón. Él sigue siendo Dios. No hay que ponerlo en duda. Entonces hay que reconocer quién es. Piensa cómo se puede estar sintiendo Simón. Él en su corazón y en su mente había estado juzgando todo el tiempo a esa mujer y a Jesús. Y ahora él se siente juzgado. Y lo que dice Jesús tiene su razón de ser. Hay dos cosas importantes para nosotros. Primero, cómo estamos viviendo a Jesús en nuestras vidas. Eso tú tienes que entender y tú tienes que reflexionar en cómo tú estás viviendo este mensaje del Evangelio al Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Lo has invitado como Simón? Señor, te invito a mi corazón, entra en mi casa, estás conmigo. Pero si quizás estamos siendo como Simón. Jesús está dentro, pero lo tenemos ahí porque nosotros seguimos con nuestras historias en nuestra mente, pensando esto, pensando lo otro. ¿Cómo estamos viviendo a Jesús? Él está, no me cabe duda, somos creyentes. Pero quizás no hemos cambiado la mente religiosa. Quizás no hemos cambiado, no hemos entendido los pensamientos que nos han marcado por tantos años que siguen estando ahí. Y cuando entra Jesús, lo sentamos, lo tenemos, le damos una posición de honor, pero no hasta el punto que debíamos haber estado conociendo ya al Maestro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo vemos al prójimo. Especialmente aquel prójimo que ya Jesús ha empezado a hacer algo en su vida. Porque tenemos ya a estas alturas que ir conociendo los ambientes espirituales donde nos movemos. En el trabajo, en tu casa, en el coche, en una parada de guaguas. Allí donde te mueves tienes que comenzar ya a ver el ambiente espiritual. Ya no oler la caca de perro que está ahí. Huele lo que hay detrás. Huele lo que es el mundo espiritual. Para que puedas ir caminando conforme al Espíritu Santo te va guiando. Para que tú puedas entender que hay una persona en una condición, pero ¿qué es lo que se está moviendo detrás? Tanto para bien como para mal. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú en esa situación? Eso se llama conocer los ambientes espirituales. Y estamos, precisamente el Espíritu Santo está para que comenzamos a caminar más allá. El Evangelio es maravilloso, pero tú cada día tienes que sumergirte más en el Evangelio. Porque hay tanto detrás. Y a veces nos conformamos con que nos vaya más o menos bien. No es eso el Evangelio. El Evangelio no es que te vaya bien o que te vaya mal. Eso no es el Evangelio. El Evangelio fue lo que hizo Jesús con 12 hombres o con 11 hombres que tomó, que eran pescadores, que sus vidas eran, pues bueno, ir a pescar tranquilamente, disfrutar de sus hijos, de su esposa, ver a sus nietos y seguir alrededor de aquel lago de Galilea. Esa era su vida. Pero que cuando Jesús llegó a su vida, estos 12 cambiaron el mundo. Dejaron de ser pescadores, no, siguieron siendo pescadores, pero fueron pescadores de hombres, ¿verdad? Esos son los seguidores de Jesús. ¿Usted se imagina? Aquellos 11 hombres hubiesen pasado por la historia y ¿qué hubiesen marcado? Nada. Si no llegan a estar siguiendo a Jesús. ¿Qué quiero decir? Que nos conformamos con lo que hemos heredado. Nos conformamos con la religión. Nos conformamos incluso con ser evangélicos y quizá con alcanzar el día de mañana la gloria de Dios. Por lo menos no ir al lugar horrendo. Yo está bien. A ese lugar horrendo no queremos ir, ¿verdad? Queremos ir a la gloria de Dios. Pero es que hay tanto más.
Es que Dios te quiere tomar como te tomó a Pedro y sacarte de un simple pescador, que está bien ser un simple pescador, pero Dios te llama a cosas grandes. Pero para eso tú tienes que abrir tu mente. No puedes ir con la mente de Simón y acomodarte a tu condición y estar ahí contento porque ya Jesús está al lado tuyo y te está contando alguna cosita y qué bien, pero sí es con la mente religiosa, con la mente que no transforma nada. En el trabajo sigue siendo como el mismo trabajo. Bueno, sí, pues estoy más... Bueno, el pastor dice que tengo que estar feliz en mi trabajo. ¡Y qué feliz estoy! Eso que transforma. Bueno, ya eres feliz en tu trabajo, pero ese es el primer paso. Ahora comienza a transformar, comienza a conocer el ambiente, comienza a hacer algo grande, comienza a caminar más allá. Por eso digo yo hablo de desafíos, de retos, y a veces me sorprende, porque yo a veces hablo de una cosa, pero me doy cuenta que a veces la gente entiende otra, ¿no? Hablo de retos grandes. Y mi reto no es que me dupliquen el sueldo. Gloria a Dios si te duplican el sueldo, qué bueno. Pero eso ¿qué transforma? Un poquito más de dinero en la iglesia si estás diezmando, gloria a Dios. Pero eso ¿qué transforma? Es mucho más. Es tomar la vida de alguien que nació para crecer, para reproducirse y para morirse, y nacer para transformar vidas, para transformar la historia, para transformar la sociedad, para transformar la ciudad y transformarla conforme al mensaje de Cristo. Por eso tienes que cada día ir creciendo en el Espíritu Santo. No podemos permanecer como Simón, vetados con tantas cosas. No podemos. Más vale ser como aquella mujer, que era menos importante socialmente que el fariseo, ¿verdad? Pero que había cambiado el ambiente espiritual de todo aquel lugar. Verso 47. Le dice Jesús: por lo cual te digo, Simón, que sus pecados de esta mujer, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y lo más grande ese día no fue la comida, que tuvo que estar maravillosa. Seguro que mataron un cordero, un buey, un lechón. Cochino no era porque no comían cochino. No fue la comida, no fue la conversación. No fue eso el motivo por qué Jesús aceptó la invitación. Porque Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Era el motivo por el cual aceptó la conversación precisamente para enseñar, para sacarte de la tradición, para sacarte de una mentalidad que a veces tenemos ahí y nos creemos que esa es la vida, para sacarte mucho más allá. Dice, lo más grande aquel día fue que los pecados de aquella mujer habían sido perdonados. Pero tú puedes pensar, ¿cómo que habían sido perdonados? ¿La mujer pidió perdón acaso? ¿A quién le pidió perdón? Pero ¿cómo que había un ambiente de arrepentimiento? ¿Acaso ella dijo, ay, mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre? ¿Se lo conoce, no? Acabo que se lo conoce, me lo conozco yo, hace 30 años que no voy. Por eso es importante enseñar a los niños y se acordarán toda su vida. Qué importante es y a veces nos pasamos por alto esas cosas. Entonces, ahí estaba. Nadie dijo, estoy arrepentida. Nadie dijo, perdóname, Señor. Nadie lo dijo, ¿no? Pero él dijo, mujer, tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo? Sin decir, perdóname, Señor. Hechos. Y no estoy hablando de hechos de los apóstoles. Hechos. Acciones. Eso es lo que está marcando. Porque cualquiera puede decir, ay, me perdona, ay, Señor, lo hice tan mal, perdóname, Señor, ya estoy arrepentido. Y vuelves a lo mismo. Esta mujer, los hechos, su vida, eran los hechos los que definían, sin haber dicho nada, la actitud, la atmósfera espiritual, lo que estábamos viendo, el cambio completo en esta mujer, que no tuvo ni que decir, perdóname, Señor. Lo estaba haciendo con sus hechos, soltando su pelo, derramando lo mejor que tenía, el perfume, llorando, y ahí en aquella situación, buscándose el juicio de todos los que estaban allí, de todos aquellos hombres que la miraban diciendo, oh, esta no es fulanita de tal. Todo eso, ella no le importó nada. Y no tuvo ni que decir una palabra, no tuvo ni que pedir perdón para ser perdonada. ¿Cuántas veces decimos, Señor, perdóname y me equivoqué otra vez, volví a... ¿Sabes lo que es un arrepentimiento, verdad? Un cambio completo de actitud. Y si no hay un cambio de actitud, cuando tú ves que te has equivocado, no hay un cambio de actitud, no hay arrepentimiento.
¿Tú crees? No, sí, yo le pedí perdón al Señor. ¿A qué Señor? Al Señor de los cielos. Pero si no hay un arrepentimiento, no hay nada. Es religión. Tú te crees que ya estás perdonado, que estás perdonada. Es religión. No estás perdonada porque no hay un cambio de corazón, no hay un cambio de arrepentimiento de vida, no hay un cambio de vida. Y ahí está Simón, que representa la religión, el fariseo, que después de todo esto, y aquella mujer que todavía no ha dicho una sola palabra, no se atreve a decir una sola palabra delante del maestro, porque ella sabía de dónde venía, ella sabía que estaba dejando atrás. Verso 48. Y ahora Jesús se dirige a ella. Yo no sé si había pasado 20, 30, quizá 40 minutos, todo aquel acontecimiento parece estar incómodo. Y ahora Jesús se dirige a ella. La ve por primera vez, la mira para atrás, ve quién está. No la había visto la cara, pero había percibido el aroma espiritual. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Y la mira. Y ahora entiende, y ahora ve de dónde ha salido todo aquel aroma espiritual, aquel espíritu de arrepentimiento, de rendición. El aroma del sacrificio, el aroma del amor, de la fe, del arrepentimiento, de la gratitud. En realidad, aquella habitación se había llenado de adoración y no se había cantado un solo corito. ¿Entienden lo que le digo, no? A veces creemos, escuchamos adoración y si no cantamos no es adoración. No. Adoración es una actitud de corazón, son hechos de corazón. Esta mujer había llenado toda aquella aldea de la adoración. Verso 49. Fíjense lo que pasa con los que estaban a la mesa. Los amigos del fariseo, que eran fariseos como él, seguro. Religiosos, tradicionalistas. Los que estaban sentados a la mesa, al verso 49. Con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecado? ¿Quién es? Fíjense, después de todo, no habían aprendido nada. El mismo Jesús enseñándole en persona, se lo puso sencillito para que entendieran. Les cuenta todo aquello, le dice: mira esta mujer, pasó esto, pasó lo otro, todo lo que se está moviendo. Y después tú dices: ¿quién es este que está perdonando pecado? Vuelven a juzgar a Jesús, porque les repateaba el trasero, vulgarmente dicho, que aquella mujer hubiese sido justificada y ellos no. Eso les repateaba. Ella está diciendo: ¿cómo? Que esta mujer pecadora, desgraciada, que ha tenido una mala vida, me está diciendo tú que está mejor, que es mejor que yo delante de Dios. Eso es lo que les enfurecía. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Yo, que llevo 60 años en la iglesia, que yo perdí los dientes en la iglesia haciendo... ¿Cómo es posible? Pues cambia tus toneles de la cabeza, cambia tus odres, para que puedas alcanzar la gracia de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Le invitaron a comer a Jesús. Simón le invitó a comer. Yo creo que Simón estaría pensando: si yo se no mato el buey que maté. O sea que yo pago la comida, yo pago la cena, yo lo invito a mi casa, yo hago todo. Y ahora me está diciendo que ni le di un besito, ni le doy los pies, ni... ¿Por qué? Porque es una actitud de corazón. Por más que se lo explica, es una actitud de corazón. Cuando estás jugando, es una actitud de corazón. Y tú dices: no estoy jugando, pues sigo jugando. Es una actitud de corazón que tenemos que cambiar muchas veces. Y cada uno sabe lo que tiene que cambiar. Le invitaron a comer, pero no dejaron que las palabras de Jesús entraran en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque amaban otras cosas. Amaban la tradición, amaban lo que ellos pensaban que estaba bien. Amaban todo aquello. Y cuando tú amas eso, aunque se te presente el mensaje, cuando Dios te dice tantas cosas, como estuvimos hablando el domingo y como hemos hablado otros domingos, tantas cosas que tienen que cambiar en nosotros, tú dices: no, yo estoy bien, yo no voy a cambiar nada. Sí, algo hay que cambiar, pero no. Tú tienes que saber qué es lo que tienes que cambiar. No puedes invitar a Jesús a tu vida y seguir viviendo como más o menos tú crees que hay que vivir. Hay que honrarlo a Él. Hay que clamar delante de Él. Hay que quebrantarse delante de Él. Verso 50. Jesús le dijo a la mujer:
Tu fe te ha salvado. Vete en paz. En esa paz que viene de lo alto. ¿Sabe? Lo más sorprendente de esto es que alguien siempre es impactado por la palabra de Dios. No te canses de ser luz. No te canses de testificar, no te canses de hablar la palabra, no te canses de proclamar su verdad, no te canses de amarle, no te canses de aunque otros te juzguen, tú seguir ahí a los pies de Jesús. No te canses, porque dice la palabra de Dios en Isaías que su palabra nunca regresa vacía y hará aquello para lo que fue enviada. Jesús entró aquel día con el fariseo en su casa porque había una palabra que decir, había una oportunidad de dar. Si Simón no quiso tomarla, es problema de Simón. Pero alguien siempre va a tomar cada palabra del Espíritu Santo porque nunca cae en saco roto. ¿Lo sabía? La palabra de Dios siempre va a ser aquello para lo que fue enviada. Ponte en pie el día de hoy conmigo.